Buenos días, bienvenidos. Qué bueno verlos nuevamente. Qué bendición estar una vez más sirviendo a los propósitos de Dios, cada uno de nosotros, buscando al Señor. Viene a mi mente un versículo que hace parte de una canción muy hermosa de los años 90, que dice: buscadme y viviréis. Así que qué bendición en esta hora poder buscar al Señor, buscar su palabra, buscar su consejo. Amén. Yo le invito para que por favor saque su Biblia, su celubiblia. Si usted no tiene Biblia, levante su mano. Allí los hermanos le proveerán una, pero tenga su mano levantada para que le puedan pasar una Biblia. Por favor, revise su celular. Así usted crea que ya lo ha revisado y ya lo tiene en silencio. Revíselo una vez más. Colóquelo por favor en silencio. No vayamos a interrumpir el tiempo reverente de la palabra del Señor. Una vez más, lo voy a coger de costumbre, porque a veces como seres humanos necesitamos ubicarnos un poquito, y por esa razón es que predicamos y enseñamos. Recuerde que usted no vino a una conferencia, usted no vino a una charla motivacional, usted no vino a adquirir principios que este mundo da. Para eso, pues se hubiera quedado en la casa, hubiera buscado en Google, en YouTube. Pero venimos a la iglesia es a buscar revelación de Dios, amén. Venimos a la iglesia, aparte de cumplir el mandamiento de adorar en comunidad, venimos a pedirle al Señor que examine nuestro corazón, que nos revele a la luz de su palabra aquello que impide que sigamos mirando la cruz, que sigamos poniendo nuestros ojos en Jesús y en la cruz. Amén. A eso hemos venido. El Salmo dice: examíname, oh Dios, y escudriña mi corazón. ¿Ok? Examíname, oh Dios, y escudriña mi corazón. Ahora, ¿por qué? Porque recordemos que nuestro corazón, dice la Biblia, es malo y perverso. Nuestro corazón y nuestra carne no le gusta adorar a Dios. Entre más busquemos una iglesia donde todo sea cómodo, donde podamos tener la oportunidad de buscar una iglesia donde sea el mínimo esfuerzo para buscar la fe, crecer. Bueno, crecer nunca podrás hacerlo con el mínimo esfuerzo. Pero hoy en día es mucho mejor eso, ¿no? Encontrar una iglesia que no nos desafíe, que no predique la palabra para que ésta cumpla el propósito de cortar, de incomodarnos, de sacarnos de esa zona en el que el mundo nos pone, donde el único desafío es andar detrás de un pescado o de un fajo de billetes o de posiciones o de poder. Pero qué lindo que el Señor nos permita encontrar lo más importante, y si es el tesoro de su corazón, de su voluntad. Amén. Así que busquemos entonces en su palabra, Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 16. Vamos a tener, como siempre lo hacemos, una expresión vívida de la palabra del Señor y del propósito por el cual el Espíritu Santo nos dejó con tinta, con el dedo, con su dedo y tinta, esta palabra en Efesios capítulo 4. Permítame por favor rápidamente hacer un breve contexto de esta porción, que no se le vaya a olvidar esto, por favor. Para mí, una de mis favoritas, Efesios 4 del 1 al 16, una de mis porciones favoritas, pero permítame hacer un contexto muy importante alrededor de la carta a los Efesios. Como su nombre bien lo dice, fue escrita para una iglesia que estaba congregándose en un pueblo o en una ciudad que se llamaba
Éfeso. No sé si todavía existe, pero es una ciudad que se llama Éfeso. Y esta carta fue escrita a los efesios. No es una carta personal, y esto ya nos revela un elemento importantísimo que yo quiero que usted tenga en su mente en esta hora. Sin este elemento probablemente no logre comprender la magnitud de lo que el Señor habla en su palabra. Y este elemento es que el Señor siempre está pensando en pueblo, en comunidad. No existe el cristianismo solitario, no existe el cristianismo sin iglesia. Si usted considera que eso es así, yo le pido un grandísimo favor. Venga, por favor, venga y me lo demuestra. Venga y me enseña a la luz de la palabra, de la teología, de la historia, que eso es verdad, que usted puede vivir su vida cristiana en plenitud a la luz de todos los mandamientos del Señor sin la comunidad, sin la iglesia. ¿Sabe por qué yo necesito que usted venga? Porque entonces, si usted me lo demuestra, quiere decir que yo y todos estamos haciendo algo incorrecto y que llevamos siglos y siglos desde que se fundó la primera iglesia haciendo algo incorrecto que no debemos hacer. Y es reunirnos, ¿me hago entender? Porque lo que yo más quiero es obedecer al Señor. Y por esa razón tratamos y buscamos de honrarle en obediencia a su palabra. Pero, oh sorpresa, existe toda una doctrina, no un tema, una doctrina llamada iglesia. Y esa doctrina la podemos ver desde todos los ángulos, aristas, posiciones. Y una de esas posiciones es entender que Pablo le está escribiendo a una comunidad que él fundó, que estaba en un lugar que se llamaba, ¿qué? Éfeso. Él no le está hablando a ese cristiano allá en YouTube, allá en su casa. No. Y por esa razón es que esa carta es tan importante para nosotros, porque el Espíritu Santo se la escribió a los cristianos que hacemos parte de una comunidad, de una iglesia. Por favor, si no logro el objetivo que les voy a decir ahora, yo le invito, por favor, se lo ruego, yo le invito que usted, ahora que salgamos o más tarde, me escriba y me diga: pastor, creo que usted leyó mal. Pastor, considero que eso que usted dijo no es así. Se lo ruego, hágalo. Con humildad le responderé gracias si me demuestra que eso es así. Pero ponga atención cómo cada palabra de su palabra nos pone en un contexto hermoso de comunidad. Es imposible poder vivir esta hermosa carta y las demás cartas sin el contexto de la hermosa realidad de la iglesia. Lea conmigo, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Primer dato interesante, ¿está en plural o está en singular? Yo no le voy a decir a usted algo que yo quiero que usted sepa o torcerle su mente o querer manipularle, no. Usted mismo tiene la capacidad. Las iglesias tenemos que aprender a respetar a nuestra comunidad, a las ovejas, y todos tenemos la capacidad ¿de qué? De pensar nuestra fe, de leer, de entender. Por eso juntos escudriñamos su palabra. Por lo tanto, Pablo entonces habla en plural. Fuisteis llamados con toda humildad y mansedumbre. ¡Wow! Y aparece ese versículo 2 que no quisiéramos que estuviera allí y que si pudiéramos echarle liquid paper, se lo echábamos. El problema es que si tú le echas liquid paper a tu Biblia, hay 50,000 Biblias que lo van a tener sin liquid paper.
O sea que perderías tu tiempo. Si hay un versículo, hermanos, que nos ejemplifica ese contexto que estamos hablando de comunidad y de iglesia, es el versículo 2. No, es que es hasta difícil leerlo. Vamos a ver si luego para pasar. Con toda humildad y mansedumbre. No puedo. Vamos a intentar. Con toda humildad y mansedumbre. Sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor. Wow. Escuche esto, no se lo voy a decir yo, pero por favor escúchenme. No se lo voy a decir yo. Acabamos de leer, sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor. Escúcheme esto. Escúcheme esto. El orgullo y el ego de una persona, el individualismo que nos está permeando hoy allá afuera, que ya se metió a la iglesia, no puede con este versículo, no puede entenderlo, no puede masticarlo, no puede tragarlo, no puede. Porque allá afuera lo único que nos dicen es primero yo, segundo yo, tercero yo. Y es una adoración al individualismo y al supuesto amor propio. Perdónenme. Vuelva a leer. Sopórtense con paciencia los unos a los otros. Dios mío, yo es que iba a terminar esta serie hoy y yo no sé si vaya a pasar de este versículo, hermanos. Sopórtense con paciencia los unos a los otros. Yo le hago una pregunta. ¿En qué contexto podemos solamente podemos vivir, experimentar y practicar este versículo? ¿En qué contexto? Recuerde que esta carta no se la está escribiendo para sus amigos del trabajo. No se la está escribiendo a su familia. Aquí no está diciendo en su casa, en su familia. No, está hablando de la iglesia. Le está escribiendo a la iglesia, a los efesios, a la iglesia que se reunía en Éfeso. Por lo tanto, el mensaje es para la iglesia. No es para tu contexto familiar, no es para tu contexto laboral. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O yo me estoy inventando esto, hermanos? Sopórtense con paciencia. Tómese unos segunditos, por favor. No se vaya a ir de aquí sin al menos tomarse unos segunditos y aprenderse esa pequeña parte que dice sopórtense con paciencia los unos a los otros. La persona que no es capaz de soportar al otro es aquella que viene a la iglesia, no se relaciona, no le gusta estar con otros, simplemente viene, se sienta y se va. Y no me digas que eso es cristianismo, pero lastimosamente eso fue lo que se enseñó en la iglesia durante los años 80 y 90. Y hoy en día, los que somos de esa época, tenemos esa herencia, esa mala herencia de creer que la iglesia es un lugar donde yo voy a recibir información y a llenar un cuaderno de información. No. La iglesia es un lugar de relaciones. Por favor, lea el versículo 2. ¿Es un lugar de qué? De relaciones, los unos a los otros. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Se llama relaciones. Y lo peor de todo es que la iglesia es un lugar de relaciones difíciles. Si no fuera así, Pablo no tendría que decir sopórtense. ¿Y sabe por qué Pablo dice sopórtense? Porque somos difíciles.
Yo soy difícil. Hay áreas de nuestra vida que son difíciles, que no tienen por qué gustarle al otro. Pero Dios me dice, sopórtalo en amor y con paciencia. Es preferible llenarnos de orgullo y decir, no. Yo voy, escucho el culto y me voy. No quiero tener nada con otros. No me gusta. Pues hermano, no estás viviendo la palabra. Porque es en el ejercicio de aceptar la diferencia al difícil, al inmaduro, al que no me agrada por X o Y. Es allí donde realmente yo muestro el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz. Y aquí está diciendo paciencia, mansedumbre, y está hablando de los frutos del Espíritu Santo. Lea todo el versículo 2. Con humildad y mansedumbre. ¿Es la mansedumbre un fruto del Espíritu Santo de Gálatas 5? ¿Es entonces la paciencia y el amor un fruto del Espíritu Santo? Una iglesia que de verdad mora el Espíritu Santo es una iglesia no perfecta. Aquí nadie tiene por qué estar cayéndote bien. Esa no es la función de la iglesia. La función de la iglesia no es que yo tengo que caerle bien a todos. No. La función de la iglesia es soportar, aguantar. Usted se ha soportado a su marido, no va a soportar a alguien en la iglesia, pues. Si pudo con eso, no va a poder con esto. Bendito Dios. Esto es hermoso, hermanos, porque la iglesia no es un museo de santos. La iglesia no es una vitrina donde venimos a buscar perfecciones y entonces medio alguien nos miró raro, medio alguien pasó y no nos saludó, medio alguien se tropezó y no dijo disculpas, me voy herido. No, lo que tienes es un orgullo que no te cabe en la cabeza ni en el pecho. Porque entonces yo puedo convertirme en la iglesia lo que más no me gusta. Entonces, haz lo contrario en la iglesia, enseña con el ejemplo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Enseñemos con qué? Con el ejemplo. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. No, allí ya, como dice el dicho, recoja y vámonos. ¿Sí? Pero es hermoso. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesús hace exactamente eso con usted y conmigo. Ahora, usted me viene a decir, pues, que usted es la machera, que usted es la ternura más grande de Dios, y que Dios lo único que hace es exhibirte delante de los demás y decirte, miren a mi hijo, todos compórtense como él. Usted me va a decir eso a mí. Si con el único que Dios hizo esa exhibición tiene nombre propio, se llama Jesucristo. Y lo exhibió allí en el mar. Este es mi Hijo amado en el cual ¿qué? Me complazco a él, óiganlo. Ese Cristo fue el único que fue exhibido en una cruz. Ninguno de nosotros podríamos ser exhibidos por la vitrina de Dios como si fuéramos el gran ejemplo. Ni yo lo soy. Entonces, si usted no es la machera china, si usted no es eso, entonces, ¿qué estás pidiéndole a otro que también está en su proceso? Ayer tuvimos nuestro primer tiempo de parejas, fue hermoso, y les enseñaba a la luz de la palabra cómo tenemos que aprender a vernos dentro de nuestro proceso, cómo cada uno de nosotros está en un proceso en su relación con Dios, y a ti no tiene por qué interesarte el proceso que tiene el otro.
a no ser de que seas un siervo, a no ser que seas una autoridad de parte de Dios para formar. Pero nos la pasamos todo el tiempo midiendo a los demás. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? No estás creciendo, no estás madurando. ¿Y tú? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. Avancemos, versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, mire, es una comunidad que tiene que buscar una unidad. Y esa unidad la encontramos en Cristo. Si estamos aquí reunidos es porque todos estamos mirando a una sola cosa. ¿Qué? La cruz, solamente a Jesús. Y mientras avancemos allá, poco a poco, cada uno irá creciendo en su fe. Amén. Porque recuerden que estamos hablando de la visión bíblica. Estamos hablando de crecer. Siga leyendo conmigo. Un cuerpo, un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Versículo 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, y aparece el versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, en el versículo 1 logramos ver que la iglesia, porque en el versículo 1 está hablando de la iglesia, sopórtense los unos a los otros, pero en el versículo 11 nos habla de una estructura. En la iglesia hay un orden establecido, hay una estructura que edifica. Amén, repita conmigo, edifica. ¿Qué significa la palabra edificar? ¿Qué significa para usted, para el diccionario, para tener un significado entre todos? Edificar significa construir, pasar por un proceso, fase por fase. A una casa, a un edificio no se le ponen las ventanas de primero, ¿o sí? A un edificio no se le ponen lámparas de primero, ¿o sí? No. Hay un proceso, hay unas fases. Dentro de la construcción, todo tiene fase 1, fase 2, fase 3. Todos los procesos de la vida tienen fases. Todo es así. Ayer en parejas hablábamos de eso. Todo tiene un proceso. O yo les pregunto, ¿un árbol siempre fue árbol? No. Tuvo un proceso donde primero fue ¿qué? Semilla, luego fue plantica, y luego poco a poco, proceso tras proceso, fase tras fase, se fue convirtiendo en el árbol que corresponde, dando el fruto que corresponde. Entonces, no pierda de vista lo que dice el versículo 12, que dice que la iglesia, la estructura de la iglesia, lo único que busca es que los santos, es decir, las ovejas, es decir, el pueblo, ¿qué? Lea el 12, que el pueblo, ¿qué? Se perfeccione, ¿para qué? Para la obra, para el trabajo de la iglesia, para el trabajo ministerial, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, nuevamente volvemos ya a entender que el propósito de la palabra es crecer, es edificarnos. Usted es creyente y es cristiano para que usted mismo se ponga en manos de la edificación. Para eso es la iglesia. Lo que busca la iglesia y el propósito de la iglesia es formar discípulos ¿de quién? De Cristo. Por lo tanto, si tú consideras que eres un hijo de Dios, que Dios te ha llamado, que eres creyente, tú tienes que estar dentro de esa cobertura
esa estructura que edifica y que lleva y nos lleva a todos, ¿a dónde? ¿A la estatura de quién? Que lo va a hablar ahora en el versículo 13. No, mis hermanos, yo no me estoy inventando esto. Es lo que ha hecho la iglesia siglo tras siglos. Nosotros estamos aquí hoy, es porque la iglesia cumplió con este mandamiento de edificar, de formar. Siga leyendo conmigo, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud. Entonces, ¿a qué se debe dedicar la iglesia? A que todos vayamos ¿a quién? ¿A la estatura de quién? A Cristo. Y seamos discípulos ¿de quién? De Cristo. Ese es el propósito de la iglesia, por eso pertenecemos a la iglesia. Versículo 14, ¿para que qué? ¿Para qué? Para que no seamos niños. ¿Ves? Me fascina esa frase, esa palabra que el Espíritu Santo nos dejó allí. Niños fluctuantes. ¿Alguien tiene una versión más moderna que traduzca la palabra fluctuantes? ¿Alguien tiene una versión que nos diga qué dice en esa parte donde dice niños fluctuantes? Inconstantes. ¿Qué más? Por ahí debe haber una versión que diga inmaduros, porque un niño es eso. Usted no le dejaría a cargo de sus ahorros, su dinero, otras personas a un niño. ¿Por qué? Porque el niño carece de responsabilidad. El niño carece de una conciencia responsable que le permita tener cuidado con las decisiones que toma. Un niño, escuche esto, no mide sus decisiones. Un niño es imprudente. A un niño hay que decirle, no, te vas a lastimar. No, te vas a golpear. No, no te tomes eso. Los niños no leen contraindicaciones, ¿o sí? ¿Por qué es tan fácil engañar a un niño? ¿Por qué estos torcidos pedófilos engañan a los niños? ¿Por qué sus víctimas son los niños? ¿Por qué es tan fácil engañar a un niño? Porque ellos carecen de una conciencia donde pueden ver el peligro. Por eso necesitan un adulto, necesitan adultos que lo ¿qué? Que lo guíen, que lo cuiden, que lo protejan. Y si usted lee conmigo, en el versículo 14 dice que todo lo anterior, la estructura, la edificación, el cuerpo, el proceso. ¿Para qué todo eso? Para que dejemos de ser niños. Para que dejes de comportarte como un niño en la fe. Un niño en la fe en Cristo es alguien que no tiene ninguna responsabilidad en la iglesia. No le importa si hay sillas, si no hay sillas, si se pagó el auditorio o no. No le importa. Uno nunca recibe un mensaje de nadie de la iglesia. Pastor, este mes se logró pagar todo lo de la iglesia para seguirnos reuniendo, seguir edificándonos. No, llevo más de 25 años y nunca he recibido un mensaje de esos. Porque somos una cultura consumista. Venimos a consumir. ¿Me hago entender? Solamente es una lectura. Por favor, no seamos niños, no se... Ya el pastor, mire, ya no vuelvo a esta iglesia. Deja de ser niño. Estamos simplemente haciendo un ejemplo, graficando, nada más. No hay un juicio de valor, no hay nada de eso. Solamente graficando nuestra manera de ver la fe, sin responsabilidades. Y lo que estamos buscando es que la iglesia crezca, que cada uno tome la responsabilidad ¿de qué? De crecer. Deja de ser niño. Un niño solamente se impresiona por lo que este mundo le ofrece, por todos esos bombones, por todos esos dulces que el mundo da.
Nunca ve lo eterno, nunca ve lo que realmente vale, sino lo superficial. Eso hace un niño, por eso es tan fácil envenenar a un niño, dañar a un niño. Él solamente huele rico. ¿Qué hacen los? Bueno, no sé si los suyos no lo hizo, si los suyos no lo hicieron, pues no sé qué decir, perdió la infancia de sus hijos, no sé, pero yo recuerdo, bueno, los que son contemporáneos a mí, me imagino, una pendejadita allí de una, no sé qué era eso, una crema roja que olía a fresa. Oiga, esa vaina olía riquísimo. Me estoy sintiendo como un dinosaurio. Todo el mundo me ve. Pues pasa. Una cremita para los labios, porque yo tuve 2 niñas, y una cremita para los labios y yo no sé qué, y eso uno la olía y eso huele a fresa, huele a tutti frutti, eso huele riquísimo, y lo único que a uno le provoca es probar y comerse esa vaina. Y nuestras hijas se comían eso. Mira, ahí Liliana está diciendo que Isabel se comió como 3, ¿sí o no? Y se comían eso. Y ya uno se daba cuenta, era cuando ya lo habían tragado. Porque no son capaces de ¿qué? De discernir si algo es saludable o no. Esa vaina huele rico, eche para acá. Hay algunos adultos que comen como niños. O se paran al frente de la fritanga, eso huele rico, eche para acá. Burlándose de los niños que comen esas cosas. Ay, Dios mío, pero bueno. Hermanos, el llamado en esta mañana es que usted entienda que si usted es un hijo de Dios o se considera un hijo de Dios, usted tiene una responsabilidad delante de Dios y es edificarse, es crecer en su fe, es ir a la estatura de Cristo. La pregunta es, ¿dónde estás? La pregunta que Dios le hizo a Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás ganándote este mundo? Sí, la Biblia dice, ¿de qué sirve ganar este mundo si pierdes tu alma? ¿Dónde estás? ¿En qué edad de fe estás? Pueda que biológicamente tengas canas. ¿Y la edad de la fe? ¿Cómo la tienes? Esa es la gran pregunta. Lea el 14, para que ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes. Un niño es alguien que fluctúa. No hay una firmeza en él. De acuerdo a su emoción, así reacciona. Eso es un niño. Ahora, viene una pregunta que me da mucho miedo hacerla, porque no sé qué respuesta vaya a tener. Pero la pregunta es, en la IBRE, en nuestra iglesia, en la iglesia que Dios nos puso, ¿cuántos niños hay? Ah, pastor, tranquilo, yo se los cuento, ya vengo, voy para IBRE Kids. ¿Será que estamos hablando de biológicamente niños? Y me da miedo la respuesta a esa pregunta. ¿Cuántos niños hay en la iglesia? ¿Cuántos niños en la fe que no quieren crecer, que hacen pataleta para no crecer, que no buscan ser edificados para crecer? Y no se vaya a ir de aquí diciendo, el pastor me dijo niño. Yo no le he dicho nada, hermano. Lejos está de mí decirle a alguien eso. Es algo que solamente nosotros, ¿qué? Evaluamos y revisamos. Pero mire lo que sigue diciendo. Esos niños llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas. El error, un niño anda buscando información por todo lado, en YouTube, aquí, y todo se lo cree. Eso hacen los niños. Pero resulta que la Biblia dice que eso es peligroso. Porque para eso Dios ha preparado personas, para eso hay personas idóneas que llevan años de experiencia, estudios, y hay testimonio en la vida de esas personas que nos dan la certeza, la fe y la confianza del lugar donde estamos siendo edificados. ¿Me hago entender? Siga leyendo conmigo, versículo 15. Sino que siguiendo en verdad el amor, crezcamos, y aparece la palabra ¿qué?
crecer. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para la edificación en amor. Qué hermoso, se ayudan, crecen juntos, uno ayuda a crecer al otro, el otro ayuda a crecer al otro, y ese es el sueño de Dios para su iglesia, que todos juntos nos unamos para crecer. De eso se trata. Cierre sus ojos allí donde está. Padre amado, te pedimos, Señor, que continúes dirigiéndonos y guiándonos a la luz de tu palabra y que esta, Señor, pueda traer, Señor, a nuestra vida la correcta edificación y que podamos entender, Señor, la necesidad tan grande que tenemos de crecer, de dejar de ser niños en algunas áreas de nuestra vida espiritual. Y aunque nos jactemos de ser muy maduros para este mundo, probablemente no lo seamos a la luz de tu palabra y de lo que tú llamas ser espiritual, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a seguir entendiendo aquello, Señor, que está en tu corazón y que tú quieres grabar hoy en nuestra mente y en nuestra vida. Te necesitamos, Señor, para poder entender. Te necesitamos, Señor, para que nuestros ojos espirituales sean abiertos. Te necesitamos, Señor, para que nuestra mente sea abierta, nuestra alma, y así pueda penetrar tu palabra para poder lograr transformación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como me quedan 15 minutos, hermanos, venimos hablando de la visión bíblica, puesto los ojos en Jesús. Y hablábamos acerca de crecer. Bueno, si no hay movimiento, no hay vida, decíamos hace 8 días. ¿Por qué hay vida en un río? ¿Por qué en el mar muerto? ¿Por qué el mar muerto está muerto? ¿Qué pasa con los lagos cuando no hay movimiento? Pues hay muerte, así que la Biblia nos enseña que hay que crecer. Y veíamos 3 versículos interesantes donde se nos llama a crecer, entre esos Efesios. ¿Por qué las personas no crecen? Hace 8 días decíamos, ¿por qué qué? No saben dónde están. A la luz de la pregunta que Dios le hace a Adán, ¿dónde estás tú? Y esto nos llevaba a entender que la iglesia, el equipo ministerial a la luz de Efesios 4, la iglesia debe tener una ¿qué? Una estructura que desarrolle a los hijos de Dios para que puedan crecer. ¿Dónde más van a crecer si no es en el contexto de la iglesia? Por eso no podemos alejarnos ni apartarnos de la iglesia, de las actividades de la iglesia, de todo lo que promueve la iglesia. Porque cada actividad no es porque no tengamos nada que hacer, es porque estamos cumpliendo el propósito de edificar la pareja, edificar a los niños, edificar a los jóvenes, edificar a cada persona. Por eso hacemos un plan ministerial de edificación. Y entonces esto nos pone en algo que vimos hace 8 días, que es la estructura, un proceso de formación y de crecimiento que se llama en la Biblia discipulado. Esto es muy importante. Así que la pregunta es, ¿dónde estás? En esta ruta, ¿dónde estás? ¿En qué parte estás? En relación con Cristo, ¿dónde estoy? ¿En qué etapa estoy? Hay una hermana que no voy a decir el nombre, pero utiliza unas palabras muy chistosas, porque al menos yo he llegado hasta bebé en Cristo. Pero esta hermana dice, es que espermatozoide en Cristo. Digo, Dios mío, esa sí es la etapa. Embrión. Porque hay algunos en la iglesia que no llegan ni a niños. Son embriones. Y no es ofensivo. No es un término ofensivo, no se ofenda. Estamos simplemente dando una connotación biológica de proceso, de etapa. Primero era un espermatozoide, luego fue un embrión, luego un feto. Bueno, eso sí suena feo, ¿no?
Yo creo que si colocamos esas etapas allí, chistosamente nadie querría, todo el mundo pasaría el fetismo rápido. Yo no me quiero quedar ahí. Hermano, ¿y usted dónde está? Yo en la iglesia estoy como feto. Soy un feto en la fe. Ay, Dios mío, imagínate eso. Entonces, es una manera jocosa y una manera un poco gráfica de ver nuestro proceso dentro de la fe. ¿Ok? Y por esa razón, la iglesia, la IBRE este año, ha generado una estructura visible para que todos aquellos, y es una invitación, quieran vivir el proceso de crecimiento y edificación, puedan pasar por estas etapas hasta llegar a ser un discípulo de Cristo. ¿Me está entendiendo? A eso se le llama crecer. Y entonces veíamos, hoy vamos a ver la segunda parte porque no creo que me alcance para la tercera. ¿Por qué las personas no crecen? Primero, ¿por qué? Porque no saben dónde están. ¿Qué es usted? Si su esposa le acaba de decir, usted es un feto, pues no se vaya a enojar. Ellas tienen discernimiento. No sé si usted es niño, si es adolescente en la fe, no lo sé. Solamente usted puede darse cuenta dónde estás. Ya vimos todas las características de un niño en la fe, de alguien que no quiere crecer, de alguien que no permanece, que no es constante, que le da lo mismo 8 que 80 venir a la iglesia o no. Prefiere quedarse en la casa antes de venir a cumplir ese mandamiento y compromiso con Dios. Por eso aquí no llamamos a nadie. Hermano, ¿usted por qué no vino? Hermano, mire, usted tiene que... No, porque el que tiene hambre, ¿qué hace? ¿Qué hace el que tiene hambre? Pues busca comida. Busca comida. Dios no me llamó para hacerle producir hambre a usted. Yo vengo porque tengo hambre de Dios, quiero conocer a Dios, quiero buscar a Dios. Años en la iglesia sin crecer. Eso no puede pasar. Eso no puede. Perdóneme, hermano, perdóneme, pero yo voy a estar todo el tiempo moviéndole la silla. Yo voy a estar todo el tiempo incomodándolo. Yo voy a estar todo el tiempo buscando la manera de que usted esté incómodo para que pueda crecer. A eso me voy a dedicar, para que usted crezca. Segundo, porque creen que no lo necesitan. ¡Wow! Esto es una enfermedad espiritual que abunda en la iglesia. Que porque llevamos 10 años en la iglesia, me sé 355 versículos, ya aprendí a orar, ya estuve en encuentros, reencuentros, volvámonos a encontrar. Estuve en una iglesia donde también tenía una ruta y me la hice 3 veces. 3 veces me hice esa ruta. ¿Y el fruto? ¿Será que la ruta está solamente para que usted quiera un título, una información? ¿Y el fruto? Déjame ver a Cristo. Si tú hiciste esa ruta es porque tú eres un discípulo de Cristo. Es porque tú estás amando como Cristo, ya debes estar sirviendo, debes estar formando a otros, siendo ejemplo de otros, porque eso es lo que hace un discípulo. Entonces, segundo, ¿por qué las personas no crecen? Porque creen que no lo necesitan. Creen que son un producto terminado. No hay nada peor en la vida que encontrarse con una persona que dice, yo soy así. No, usted no es así. Usted decidió ser así. Uno no es así. Uno decide ser así. Yo soy así y nadie me va a cambiar. Así me voy a morir. Qué triste. Qué pesar. Esa persona tiene un nivel de madurez. Ahí sí lo voy a decir. Es un embrión. Porque cuando uno realmente ama las relaciones, cuando uno realmente ama a otros, uno busca avanzar, crecer, cambiar, eliminar aquello que no le agrada a Dios.
A eso se llama madurar, asumir responsabilidades en la vida y más en la vida espiritual. Entonces no hay nada peor con encontrarse con una persona, los que tienen subalternos, los que trabajan con colaboradores, que usted les da una oportunidad, 2 oportunidades, 3 oportunidades, no avanza, no crece. Si en este mundo tenemos que siempre ir creciendo, cambiando. Obviamente, ¿no? Para arriba, no para abajo. Porque creen que no lo necesitan. Y terminemos entonces leyendo Filipenses capítulo 3, por favor. Si usted está en la carta de Efesios, váyase más adelante y vas a encontrar exactamente Filipenses. 1 o 2 hojitas más adelante y te encontrarás con Filipenses capítulo 3, versículos 13 al 14. Hermanos amados, yo no sé si usted conoce la vida de Pablo, pues como vamos a empezar a vivir un proceso y una estructura en la iglesia, seguramente la conocerán, pero si usted ha conocido la vida de Pablo, usted se dará cuenta que Pablo fue alguien que Dios usó de una manera poderosísima y tremenda. Era el apóstol de los gentiles. Fue la persona que Dios usó para abrir el evangelio en el mundo. Los demás apóstoles se quedaron en Jerusalén, pero Pablo fue usado por Dios para llevar el evangelio a lugares donde los apóstoles no podían. Solamente Pablo, por su estructura, por su educación, Dios lo usó para llegar a Grecia. Pablo tuvo discusiones con filósofos griegos, lea Hechos, porque Pablo era políglota, Pablo tenía las cartas y las credenciales de todo tipo para poder llevar el evangelio a lugares donde tal vez otros no podían. ¿Eso lo hace mejor que otros? No. ¿Lo hace peor? No. Dios nos usa a cada uno de manera tan especial y no por esas cosas es más grande. No, Dios lo usó. Pero lo más lindo de todo es que Pablo no se creyó eso. Miren lo más hermoso. Pablo no se creyó eso. No se creyó ese cuento de yo soy el apóstol. ¿Qué me vas a venir tú a enseñar a mí? Aquí el que enseña soy yo. Pablo no se creyó eso. Y si había alguien que Dios le enseñó humildad a la brava, porque Pablo tenía un corazón muy orgulloso por su vida y por todo lo que había alcanzado. Y Dios le puso el pie en el cuello, porque a los orgullosos, a los hijos orgullosos, Dios les pone el pie en el cuello, con amor. No para destruirte, sino para que aprendas a ser humilde. Y Pablo entendió que tenía que ser humilde. Y mire lo que escribe Pablo a la iglesia en Filipos, versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ¿qué? Lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está ¿qué? Adelante, es decir, ya lo que pasó, pasó, lo que hiciste, hiciste, los versículos, los cursos, todo lo que hiciste, lo hiciste, no importa, hay que seguir ¿qué? Avanzando, creciendo, dejando lo que queda atrás, metiendo a lo que está adelante. Y hermoso el 14 que dice, prosigo a la meta. Yo le hago una pregunta, ¿Pablo dice que ya llegó? ¿Que ya llegó a la meta? ¿Que él y Cristo son uno ya? Y mejor dicho, ¿no necesita más? Oiga, hay hermanos en las iglesias, no en esta no. Hay hermanos en las iglesias que ya no necesitan a Cristo, no necesitan más cursos, no necesitan más fe, no necesitan más enseñanzas. No, ya no necesito ir a ese retiro. ¿Por qué? Usted no sabe que yo llevo 20 años en la iglesia, yo llevo ese retiro ya. No necesito de eso.
¿Usted sabe cuántas? Es más, hasta yo enseñaba a las parejas, a los jóvenes. O sea, a ver, más bien como Dios le pregunta a Adán, como, ¿dónde estás? Ubícate. Le dicen a uno, ¿no? No, qué hermoso tener la humildad de decir, Señor, hasta aquí he llegado. Sí, he hecho mucho, he hecho poco, no me importa, quedó atrás. ¿Ahora qué queda? La meta sigue siendo Cristo, sigue siendo Cristo. ¿La meta sigue siendo quién? Hermano, no nos alcanzará la vida. ¿Usted cree igual que yo? No nos alcanzará la vida. Es más, me atrevo a decirles, hermanos, que aunque nuestra meta y nuestra visión es Cristo, le aseguro que ni viviendo 3 vidas le alcanzaremos. Pero eso no es para tirar la toalla, al revés, es una motivación ¿para qué? Para seguirle, para seguirle. Ni yo prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Póngase de pie, vamos a orar. Cierre sus ojos, por favor, vamos a orar. ¿Hay algo que quieras decirle al Señor en esta hora, en tu oración? ¿Tuviste la humildad en esta hora o quieres tener la humildad en esta hora de decirle al Señor, Señor, ¿cuánto me falta? ¿Cuánto creí haber crecido? Pero ahora sigo, Señor, porque lo que me espera son montañas para seguir escalando, lo que me espera son aventuras para seguir descubriendo cómo seguir siendo un discípulo tuyo, Señor. Hermano, si esa oración halló cabida en tu corazón y en tu mente, entonces llena tu corazón en esta hora de esa verdad. Porque, hermanos, mientras haya aire en nuestros pulmones, nada de lo que hemos hecho en el Señor nos ha permitido llegar a la meta, pero lo que arranca a partir de hoy es una nueva aventura, un nuevo capítulo, una nueva temporada para seguir descubriendo esas cosas ocultas que tú tienes para tus hijos, Señor. Ayúdame, Señor, a no terminar creyendo que ya lo alcancé, a no terminar creyendo que no necesito más la iglesia, no necesito más edificación, no necesito más de tu palabra. Señor, no permitas que caigamos en ese pozo, en ese sótano de oscuridad, Señor. No permitas que el orgullo nos abrace al pensar que ya lo alcanzamos, que no necesitamos más. Hoy reconocemos cuánto nos falta. Hoy, Señor, respondemos a esa pregunta, ¿dónde estás? Porque tu palabra dice, para que ya no seáis más niños fluctuantes, llevados por doquier, sino que creciendo, No tienes por qué correr, solamente es crecer. Crecer no es correr. Crecer no es activismo. Crecer es intimar con Dios. Es desarrollar ese fruto de la paciencia con el otro, del amor con el otro, de la mansedumbre y humildad con el otro.
¿Hay algo que tengas por decirle al Señor en esta hora? Señor, yo quiero crecer. Si esa es tu oración, pues es la oración de este año 2026, de la visión bíblica de Jesús, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Déjate ayudar, déjate formar, déjate, ven. La iglesia es el lugar donde desarrollamos nuestra fe, nuestro crecimiento. Un carboncito apartado de los demás que están ardiendo se enfría. Difícil volverlo otra vez a encender. Un carbón, un leño al lado de otros arde. Hacen fuerza juntos, no paran. Señor, necesitamos entender y que tu Espíritu Santo en esta hora opere y abra nuestra mente para entender la necesidad de no creernos que ya somos un producto terminado. ¿Cuánto me falta aprender? ¿Cuánto me falta ser enseñable? Ser alguien que aprende de otros, que aprende del dolor, del error, de la herida, que aprende aún de cómo no ser a través de un mal ejemplo. ¿Cuánto necesitamos, Señor, que tu iglesia entienda y comprenda esa palabra de ni yo pretendo haberlo alcanzado, sino que prosigo a la meta, el supremo llamamiento que es Cristo? Que la Ibre, Señor, continúe siendo una iglesia que forme a tus hijos, a todos los que tú traigas a este rebaño, y que todos juntos vayamos a la estatura, a la cruz, a la meta que es Cristo. Ser discípulos, dejar de ser solamente creyentes y comenzar en este 2026 a crecer, a crecer. Que la bendición del Señor nos acompañe y que acompañe cada oración que se está levantando en esta hora para cumplir el propósito de tu palabra, Señor, de poder ir a Cristo, asirnos de Cristo, entender a Cristo, conocer a Cristo, intimar con Cristo, para que Él sea todo en nuestra vida, para que Él pueda posar en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro hogar, en nuestros hijos, en nuestro trabajo. Te necesitamos, Señor, te necesitamos. Padre, yo te pido que la bendición de pan y de paz esté en cada hogar, cada familia de los que estamos aquí reunidos, y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo rodee, sea un escudo alrededor de mis hermanos, y que las alas del Omnipotente protejan la vida, el corazón, y que sea tu Espíritu Santo sanando al enfermo, levantando al caído, dando fuerzas al cansado. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén.